Bueno, muchas gracias y ante todo reconocer pues la sensibilidad y la invitación de mi queridísimo compañero Ramón, a quien, bueno, agradezco y por quien estoy acá con ustedes compartiendo esta experiencia. Bueno, iniciaré ya con la proyección. Muchas gracias al presentador. Presento a mi equipo, a Alejandra Alarcón y Andrea Villa, que son parte de este proyecto. Muchas gracias a todos por estar. Empezamos. Bueno, aquí se enuncia el título de la ponencia y vamos a la siguiente filmina. Hay que contextualizar el método de análisis de error en otro marco más grande que se llama modelo de análisis contrastivo. El modelo de análisis contrastivo surge en el trabajo de segundas lenguas. Las matemáticas se consideran unas segundas lenguas. La escritura y transcripción de la química se considera una segunda lengua, ¿sí? Entonces, en sus primeras etapas, el análisis de errores trataba de evitar el error en el alumno, pero ya en su segunda fase, que es un poco en la que estamos ahora colocados, provoca el error. Esto parecería que va contracorriente de nuestra idea de evaluar al alumno restándole puntos por cada error. Pero aquí sería el mundo al revés. Aquí necesitamos el error, provocamos el error y ese error ya veremos qué podemos hacer con él. Bueno, aquí en este esquema que ustedes ven tenemos dos puntos, el origen y la meta. El origen es el estado del alumno en cuanto está, es decir, sus falsas hipótesis, su famosa tabula rasa, que ya sabemos que no es tan tabula rasa el alumno porque trae él sus propias hipótesis sobre la realidad, y de ahí, en ese estado en que nosotros recibimos al alumno, al trayecto a donde lo queremos deslizar, al lugar o al sitio en que lo queremos movilizar, le vamos a llamar aquí meta. Aunque esa meta es diferente en cada grado, es diferente en cada materia, y para cada alumno, según veremos desde esta perspectiva humanística, porque en realidad análisis de error, en la conclusión lo diré, es una apuesta humana y sensible de diálogo de saberes, va a permitirnos una flexibilidad. Esta etapa que ustedes ven en el trazo azul recibe el nombre de interlenguaje. El interlenguaje es una fase en la cual el alumno está deshaciéndose de sus hipótesis iniciales de conocimiento y va incorporando los nuevos elementos que nosotros estamos trabajando con él. Es una etapa intermedia, flexible, distinta en cada individuo, pero sí con pautas universales objetivas para estudiar. Eso es lo que hace análisis de errores en su sistematización. Entonces, decimos que el interlenguaje es una fase que se mide a través del error. O sea, el interlenguaje va a ser este tránsito, este trayecto en donde el alumno va a lograr consolidar la habilidad que queremos aterrizar en él a través de esas fases. Si no tenemos el error, si no tenemos el error como una unidad de diagnóstico, entonces no podemos potenciar ni identificar de manera de relación de sujeto, o sea, es decir, el maestro como un sujeto y el alumno como otro sujeto que dialogan en el acto educativo. Si no tomamos el error como una unidad que visibiliza los procesos individuales hacia la maduración de una habilidad o de una competencia, de un conocimiento, de un saber, pues bueno, entonces estamos probablemente cometiendo alguna acción relacionada con la opresión académica y ya dicho más fuerte, con el terrorismo pedagógico, ¿no? Es decir, querer que los alumnos tengan la misma pauta, querer que los alumnos lleguen a un estatus de perfección y no visibilizar el error, siguiente, bajo las siguientes categorías. Las reglas de oro para el manejo del error son: los errores no son de los individuos. O sea, todos nosotros aquí vivimos una cultura pedagógica en donde decimos al alumno: te equivocaste, sacaste tantos errores, mira tus errores, pero resulta que los errores, si regresamos en la memoria a la filmina anterior, cuando trabajamos el interlenguaje, veríamos que el error no es otra cosa más que un proceso de adaptación que está teniendo el sujeto ante su propia capacidad y su encuentro con un sistema complejo. Hay un sistema complejo en donde yo voy en esas fases tratando de adaptarme para poderlo dominar, pero cada paso de adaptación es un error. Pero es un error que aquí se ve de manera positiva.
tanto como un lapsus, es decir, es un estado temporal, porque el alumno se va orientando y va madurando y va conquistando espacios para decir, ok, esto ya lo entendí, esto ya lo maduré y voy para allá. Pero si llegamos con la letra escarlata a tacharle, ¿no? Entonces ahí estaríamos incurriendo, ¿no?, en un proceso de estigmatización del error y no de capitalizarlo como una unidad de diagnóstico. Ahí dice, una unidad de diagnóstico. ¿Por qué? Porque es ese termómetro que me está permitiendo medir a nivel aula, con todo el grupo, un grado de proceso, pero también a nivel individual, la experiencia que cada uno de ellos va teniendo al encuentro de esa complejidad, del sistema donde yo intento colocarlo. Y por último, pues bueno, el error, además de ser una unidad de diagnóstico, pues es la ruta por avanzar, ¿no? O sea, es la lección que le tengo pendiente al alumno, es ese momento en que el alumno vive, pero que no es absolutamente responsabilidad de él. Siguiente. De tal manera que los errores no serán usados para perpetuar una pedagogía del desaliento, ¿no? Es decir, entonces el alumno ya va con cierto temor al encuentro de responder el examen o de resolver el ejercicio o de contestar una pregunta en el aula, porque lo primero en lo que tiene temor es a ser señalado por el error o a ser disminuido en su calidad como persona acorde a esa situación de la que él ni siquiera es responsable, porque ese encuentro del sujeto hacia la complejidad está autorregulado. Es decir, responde a una estructura autopoyética. ¿A qué se refiere la autopoiesis? Pues a que la complejidad de los sistemas es la que va colocando a los sujetos en su capacidad para adaptarse. No es exclusivamente deseamos responsabilidad del sujeto, ¿no? Bueno, los errores tampoco, el análisis de errores tampoco generará inmovilidad, ¿no? Tampoco será visto de manera negativa, sino de manera positiva, y que no sea una oportunidad para ejercer nuestro adultismo, ¿no? Es decir, yo como maestro, como depositario de la verdad y del saber, estás demasiado lejos de mí, mira nada más, apenas vas ahí, ¿no? Entonces, creo que por ahí va mucho esta reflexión. Adelante. Bueno, el análisis de error es, yo sé que a lo mejor en este momento en la cabeza empieza a rondarnos la idea de, entonces voy a estar tolerando que los alumnos se equivoquen. No, para eso vamos a llegar a proponer y poner sobre la mesa una metodología y un instrumento para sistematizar los errores y objetivarlos, y no se vuelva aquello una anarquía o un caos en donde yo voy a estar permitiendo que el alumno se equivoque y se me vaya de las manos el método. A eso llegaremos. Lo primero entonces es que el análisis de errores es un compromiso de doble vía. Por una parte, a yo como docente visibilizar esas desventajas, esas distancias que hay en el interlenguaje. Cuando digo interlenguaje me refiero, decía yo, a la química, a la matemática, a todo sistema complejo que está codificado con una estructura que el alumno tiene que dominar. Puede ser el nombre de los estados en la República Mexicana o el nombre de países. Estoy poniendo un tema trivial de geografía, o sea que la geografía va más allá, o los otros ejemplos, ¿no? Entonces, es flexible, pero también es un compromiso tanto de quien recibe el método, porque se va a visibilizar esos errores a través de una metodología y va a decir, ya me lo señalaron. Entonces, se vuelve un contrato social en el aula. Ya veremos el instrumento. Adelante. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de instituir el análisis de error en el aula? Primero, estacionarnos y no progresar. Es decir, dar manga ancha y que los alumnos se sigan equivocando y uno siga regodeándose en la desventaja del alumno y decir, es bienvenido el error. Sí, es bienvenido el error, pero cuando esté en tus manos, ¿qué vas a hacer con él? Además de tachar con el marcador rojo, ¿no? Entonces, segundo, volvernos demasiado tolerantes con el error. Digo, hay que aceptarlo como esa unidad de diagnóstico, pero que esa aceptación no se convierta en una tolerancia que impida la movilidad didáctica y pedagógica. Caer en el confort, ahí había yo mencionado el tema de la inmovilidad, o seguir señalando los mismos errores del primer día de clases. Entonces uno llega con la filosofía del error y le decimos a los alumnos, es bienvenido el error nos va a servir, meditemos sobre las equivocaciones, trabajemos con cada una de las incidencias, pero
tendremos que hacer cortes, tendremos que hacer un punto de corte en donde digamos, de aquí para acá ya hay sanción para el error. ¿Por qué? Porque ya se trabajó, ya se visibilizó, ya se reflexionó sobre él, ya se dio la lección implícita que está manifestando el error y se trabajó en colectivo. Eso es muy importante, que para el diálogo de saberes es un trabajo colectivo. Bien, seguimos. Ahora sí, ya empezaremos con el tema, cómo aprovechar los errores didáctica y pedagógicamente. Aquí tenemos entonces, pues, a ver, tenemos ya la tarea, tenemos ya el objeto, tenemos el texto meta, tenemos texto origen, texto meta. El texto meta es la tarea o el proyecto o el objeto con el cual se está materializando la práctica del alumno y que será elemento a evaluar. Entonces, tengo ese elemento y empiezo ahí a visibilizar y a organizar por rasgos comunes los errores. Y empiezo a ver que hay algunos que se parecen. Por ejemplo, en el caso de la escritura, que es el ejemplo que tenemos, y aunque sé que estamos con secundaria, traemos algunos ejemplos de primaria, pero bueno, prevalecen algunos elementos que hasta en doctorado seguimos dando la clase de redacción y de escritura, ¿no? Entonces, primero visibilizamos la semejanza de las incidencias y los agrupamos. Después los sistematizamos. La diferencia entre organizar y sistematizar es que cuando yo sistematizo estoy aplicando un valor. Es decir, estoy identificando en ese grupo, ¿sí?, un criterio fundante, ¿no? Por ejemplo, decir, a ver, todos los errores que tienen que ver con ortografía o todos los errores que tienen que ver con continuidad de tema. Ahorita vamos a ver la lista de cotejo, que es el objeto en el que se materializa esta metodología. El tercer momento es la categorización, no sé. Entonces, ahí me doy cuenta que hay, por ejemplo, de acentos a acentos, ¿no? Por ejemplo, en una experiencia que tuvimos acá de corrección de un libro, porque en la asociación que también trabajamos tenemos el servicio de corrección de textos, y se nos fue la palabra púlpito, que es una palabra esdrújula, y no la vimos, y íbamos a entregar el trabajo, y yo dije, le voy a dar otra revisión, y resulta que decía, se subió al pulpito, ¿no? En vez de decir, se subió al púlpito, ¿no? Entonces, imagínense un acento ausente que puede tener un impacto mayor a un pleito si el pronombre lleva un acento, porque la RAE resulta que se lo quitó hace un puñado de años. Entonces, hay de acentos a acentos, hay de comas a comas, hay de palabras a palabras, hay denuncia. Entonces, vamos viendo esa escala enseguida. Y por último, digo que ya entrar al análisis de errores implica una experiencia que va precisamente de ir de la experiencia a la reflexión. Y aquí puse entre paréntesis, tiene que ver con la investigación educativa aplicada, que por todo lo demás vengo también como embajadora del ICIDEM, del Instituto Superior de Investigación y Docencia del Magisterio, en donde tenemos el doctorado, la maestría en Ciencias de la Educación y el doctorado en Investigación Educativa Aplicada. Bueno, ese fue aparte un poco la camiseta. Seguimos. Bien, digo que el instrumento con el cual yo voy a capitalizar y a canalizar esas incidencias en el trabajo es la lista de cotejo, que es la que ahora voy a desarrollar. ¿Qué es una lista de cotejo? En este caso, trabajando análisis de errores. Uno, es una ruta crítica de la experiencia grupal. No me quedan iguales las listas de cotejo por grupo. ¿Es más trabajo? Sí, sí es más trabajo, maestro, maestra. Sí, sí es más trabajo. Pero llega un momento en que logramos tal acumulación en donde empezamos a ver, bueno, es que eso tú lo sabes. Tú tienes un grupo nuevo y ya sabes en qué se van a equivocar. Tú ya sabes en qué se van a tropezar. Si sigues dando el mismo año, casi los ves y casi adivinas en su cara qué dificultades van a tener en los procesos. Pero ¿qué hacemos con esos errores, compañeros, compañeras? Se nos van entre las manos. Se quedan en una praxis sancionadora de restar puntos. Entonces, cada año, cada evaluación que yo estoy corrigiendo y estoy tachando lo mismo, en vez de estarme jalando los cabellos y decir, no aprenden, siempre lo mismo, ya sabía que se iban a equivocar en eso, es darle la vuelta de tuerca para volver el error un acto virtuoso. ¿Cuál? Porque estoy tomando de él la posibilidad de organizarlo, sistematizarlo y construir
con el alumno y con el grupo un compromiso de visibilizarlo, ¿no? Bien, entonces sería esta ruta crítica de la experiencia grupal. Puede ayudarnos a construir una rúbrica, y eso tiene muchísimo que ver con la nueva escuela mexicana, que nos está pidiendo precisamente nuestra secuencia didáctica. Es que la secuencia didáctica no es abrir el libro de texto para acabar rápido. La secuencia didáctica es esto, es visibilizar lo que realmente está ocurriendo en el aula para partir de ese trabajo de sistematización, identificar las diferentes rutas en cada comunidad de alumnos, bajo las particularidades y diferencias que tiene cada colectivo, dependiendo de en qué escuela estemos trabajando, ¿no? Y aquí, bueno, claro, vamos a seguir honrando la noble labor de la telesecundaria, que me parece que es uno de los territorios más esforzados y históricamente, ¿no? Más potentes, ¿no? Porque trabajan con comunidades en desventaja. Siguiente. Bueno, perdón, no he acabado, gracias. Es una guía para una evaluación justa. Y eso también nos lo está pidiendo la nueva escuela mexicana, ¿no? Es decir, a ver, voy a preguntar siempre lo que viene en el programa, voy a trabajar nada más lo que viene en el programa, o voy a identificar el intersticio, que es una categoría que trabajamos en la pedagogía crítica. O sea, ¿cómo puedo visibilizar cierto vacío que me da la libertad de cátedra, porque hay que decirlo con su nombre, lo que puedo hacer yo en mi salón con mis alumnos, para a partir de ahí generar otras posibilidades de evaluación desde la experiencia misma en el aula, no desde la estandarización que tiene que darse por políticas educativas globales, ¿sí? Pero que aquí la lista de cotejo me lo va a permitir, un consenso evaluativo en donde ya sabemos que las nuevas evaluaciones, cuando menos desde los años 90, nos dice que una evaluación justa para la justicia curricular tiene que preguntarle al grupo el 50% de lo que quiere ser evaluado. Oye, pero que son adolescentes, pueden tomar decisiones. Porque los alumnos, por ejemplo, que siempre preparan un examen, si tú les preguntas, oye, ¿qué punto no te pregunté y estudiaste? Ahí tienes a lo mejor el 20% de los reactivos que no usaste y que son significativos para el alumno. Bien, y por último, un consenso social entre el que aprende y enseña. A eso le denominamos diálogo de saberes. Es decir, yo llego con mi programa, llego con mi experiencia, llego con mis temas, pero también el alumno me va marcando pautas sobre mi proceso. A eso llamamos diálogo de saberes. Seguimos. Bueno, las bondades de la lista de cotejo, pues es que me va a dinamizar muchísimo el trabajo. O sea, si yo tengo ahí en la lista de cotejo el depósito de las experiencias de error de otros grupos, pues entonces ya avancé muchísimos pasos para los siguientes. Es una obra colectiva y esto significa mucho para los alumnos, porque no es lo mismo que yo llegue con mi pergamino de verdades como embajador del conocimiento y de la verdad y a darle una gotita a cada uno, no corra, no tenga prisa, ¿sí? A dosificar el conocimiento, porque así tiene que ser en las políticas educativas, eso hay que aceptarlo, pero esa es una manera creativa de darle una vueltita a esa tuerca. Es una guía de intervención de tareas. A ver, si el alumno antes de entregar una tarea ya tiene el progreso de avance de la lista de cotejo, ya no se justifica que cometa ese error. Ahí se va a terminar el límite de la tolerancia y ahí ya viene ese compromiso mutuo del que habíamos hablado hace rato. Y bueno, va a facilitar la corrección. O sea, no más noches de desvelo del docente tachando tareas. Si yo socializo la lista de cotejo y la voy construyendo colectivamente con el grupo, los alumnos se pueden corregir. O sea, los movilizo al desafío de contestar una tarea. Pero si ellos a un lado tienen la lista de cotejo, vuelven a ver en qué se equivocaron. Y ellos mismos pueden hacer la autoevaluación. Recordemos que la evaluación en la taxonomía de Bloom, que sigue vigente, es una de las fases más evolucionadas de los sujetos. Bien, seguimos. Bueno, aquí el análisis de error, aquí puse estas dos ideas que me parecen que entrañan la filosofía de esta pedagogía. El análisis de errores es adaptable a cualquier asignatura. Yo traigo ejemplos de lenguaje porque soy lingüista y mi área es el español, la redacción, en todos los niveles. No podemos decir que el análisis de errores es exclusivo de una materia a otra.
Tampoco el análisis de error va a desplazar ninguna de las didácticas que ustedes estén trabajando. Porque de todas maneras evaluamos y de todas maneras los alumnos se equivocan. Aquí de lo único que se trata es de dictar pautas para capitalizar el error y hacer de él un modelo pedagógico que me facilite el trabajo, que me genere los consensos comunes entre los dos, pero que sobre todo sus insumos se generen y su cuerpo argumental tenga como origen la misma experiencia de los alumnos. Y eso ellos lo perciben, no como una imposición, sino como ese diálogo de saberes que hemos mencionado. Digo entonces que el análisis de error no desplaza ningún estilo didáctico, enriquece, suma las experiencias y humaniza la educación, porque está centrado en el sujeto. De ahí viene, de la realidad de la experiencia del sujeto a ese, como dije al inicio, en ese encuentro que está teniendo con un sistema complejo, que es la materia que tú das. Es eso. Bien, ahora vamos a switchear un poco Bien, eso que tienen ustedes ahí, bueno, a lo mejor hay que hacer un esfuerzo para verlo, a ver si lo hacemos un poquito más grande. Esa es la lista de cotejo. Esta es la lista de cotejo. Me voy a ir un poquito acá atrás para tener más visibilidad. Esta lista de cotejo fue con la que yo presenté mi tesis doctoral en el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica. La lista de cotejo tiene niveles que van de lo más sencillo o de lo más fragmentario a lo más complejo. El primer nivel es la presentación. A ver, si estamos hablando, por ejemplo, de escritura, vas a pedir un tamaño de letra, vas a pedir márgenes en el cuaderno, vas a pedir cuaderno rayado, todo lo que tenga que ver con el componente visual es un elemento a evaluar o a considerar para la autorregulación del alumno y la disciplina en la entrega de trabajos. No lo voy a leer nada más, les voy a pedir a ustedes que vayan leyendo los bullets, los confetis, ¿no? Estoy poniendo ahí algunos ejemplos que pudieran servir, solamente voy a leer las categorías ahora y a explicarles un poco cómo está componencialmente la lista de cotejo. Ustedes verán al extremo izquierdo, me voy a poner acá, de todas maneras ustedes allá busquen la analogía. En el extremo izquierdo van a tener la categoría a evaluar. En la columna en medio tendrán los ítems o los temas que de acuerdo a su materia colocarían ahí y que serían preferentemente los que surgirían en el análisis de errores de las tareas. Estas unidades van a ser flexibles y los elementos van a cambiar de acuerdo a la materia que estoy enseñando, de acuerdo a la actividad particular en la que estoy involucrando al alumno y se van a conjuntar aquí por dimensiones todo lo que ocurra en el aula con una misma tarea y voy sumando la siguiente tarea y la siguiente tarea. Y en el extremo derecho tenemos la autoevaluación para que el alumno vaya teniendo su propia lista de cotejo individual y yo voy haciendo otra colectiva. O sea, el alumno debe de tener su propia lista de cotejo de sus propios errores que le estamos retroalimentando en las tareas. Y también se pueden compartir. Entonces yo trabajo lista de errores individual y lista de errores colectiva. Las voy sumando y cada experiencia de semestre, cuatrimestre o año escolar, según el grado en el que estemos trabajando, vamos viendo que hay un núcleo duro en donde hay consistencias, en donde todos los alumnos se equivocan en lo mismo. Y luego tenemos otros errores periféricos. Entonces ahí empezamos a tomar la decisión en dónde vamos a hacer más énfasis en nuestra praxis docente. Porque de lo que dije praxis, no práctica. Dije praxis porque estoy hablando de una actividad transformadora de la realidad. No únicamente amueblarle la cabeza al alumno, sino yo estoy provocando un cambio en él, en que la materia también se constituya, cualquier asignatura con la que yo trabajo, una oportunidad para autoevaluarse e identificar la utilidad del error en su vida, cosa que puede trasladarse a otros ámbitos de la vida. Bien, el primer nivel es el nivel del componente visual del trabajo, ¿no? Es decir, a ver, hay renglones, no hay renglones, hay una malla, hay una cuadrícula, hay una retícula. ¿Qué materia das y qué criterio iría? El segundo nivel es el nivel ortográfico
si tenemos maestros acá de química o de física, tendrán que buscar de alguna manera la analogía. Bueno, yo lo estoy trabajando en el caso de español por mi formación, pero ustedes también pudieran diseñar su propia lista de cotejo. Para lo ortográfico, bueno, sé que lo tengo especializado en el lenguaje. Yo creo que vamos a omitir la presentación del cuadro de sonidos, porque no está especializado. Bien, me voy al siguiente nivel, el vocabulario. ¿Qué palabras tiene el alumno que entender incluso para poder descifrar un examen? Tenemos por ahí una tesis en ICIDEM de matemáticas que trata de desentrañar cómo el que el alumno no entienda una palabra de un reactivo incide en una falsa hipótesis y en una ruta equivocada de respuesta. Entonces, qué importante es el lenguaje y el vocabulario para poder consolidar en cada disciplina del conocimiento un universo de realidades y de referentes. Todo esto lo trabaja la semántica. Bueno, el siguiente nivel es la sintaxis. En la química hay sintaxis. Si no, bueno, pensemos en la transcripción de anhídridos. Cada sufijo y cada elemento me genera un valor. En las matemáticas, claro que hay sintaxis. La sintaxis se va a referir a cuál es la relación que hay en el tendido de elementos, cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería el siguiente nivel. Estoy poniendo ahí algunos ejemplos que ahora no voy a leer porque todavía tenemos más oportunidad de trabajar en el taller, que es lo más importante. Después los temáticos. A ver, ¿cuáles son los temas que coinciden con el programa y que tengo que poner en manos del alumno? Y que tengo que posibilitar o movilizar en él su capacidad, primero para identificarlos, para referirlos, tener algo que decir de ellos, pero sobre todo para resolver el desafío del ejercicio que yo le ponga a trabajar, que generalmente se va a relacionar pues con el lenguaje, o en el caso de las matemáticas con el lenguaje matemático. Después vendría el aspecto argumental. Uno diría, bueno, pero que los alumnos en secundaria argumentan bastante bien y hay que ver cómo se pelean en Facebook, ¿no? Uno dice, hay que poner a argumentar a los alumnos en el aula. Es que no leen, es que no escriben. Bueno, es que ve los pleitos que se avientan y las discusiones tremendas que se avientan en redes. Y ahí nos damos cuenta que sí tienen tesis, que manejan premisas, que tienen un posicionamiento ante la realidad. Ah, pero es que eso no sirve, porque eso es fuera de la escuela. Compañeros, compañeras, nos están ganando las redes. Cada vez significamos menos en el aula. Tenemos que ahí en ese sentido empezar a entablar vasos comunicantes con la vida y el total de la existencia de nuestros alumnos. Y los alumnos sí leen, y leen bastante, pero ya no leen Platero y yo, como nos pusieron a nosotros a leer. Ya leen otras cosas, ya sus prácticas de lectura son diferentes, sus conexiones ya son más visuales, y eso poco a poco lo iremos incorporando. El siguiente nivel es el nivel textual. ¿Qué tipo de texto le estoy pidiendo? Cuando digo suma, cuando digo resta y cuando digo división, hablando en educación básica, esos son textos. Si lo pongo a dibujar un mapa, el mar y el contorno de un país, o marcar la división geográfica o política de un país, eso es un texto. Cuando decimos texto nos referimos a cualquier práctica que tenga que ver con construir un algo, con imágenes, con palabras, a lo mejor con una entrevista, ¿no? Que va, a ver, ve y entrevista al abuelo y pregúntale, o ve y pregúntale a tu compañero, etcétera. Todos esos los vamos a denominar textos, aunque aquí en lo convencional le llamamos géneros para español. Bien, luego vienen los metodológicos o intertextuales. A ver, no necesitan estar en una maestría o doctorado para aprender a citar. Todos nuestros alumnos están llenos de referentes y de otras voces que provienen de otros textos. A esos textos les vamos a llamar texto origen. Y a la tarea que yo le estoy pidiendo es texto estímulo. El libro de texto es un texto origen. Y la tarea que me reproduce a partir de ahí tiene anclajes y referencia con las obras de consulta que tiene. Aún un libro de texto estaría considerado en esta dimensión. ¿Qué tanto el alumno va a trabajar esa función de la cita? Incluso, no estoy diciendo que el alumno cite como lo enseñamos en los posgrados, ¿no? Tienes que citar para tu tesis, ¿no? O el trabajo recepcional de la normal. No, sino cómo están presentes esas otras voces
que nutren la inteligencia del alumno, su experiencia cognitiva con el objeto que quiero trabajar y que están ahí y que claman y que de repente a veces no entrega bien la tarea el alumno y te dice, no, es que aquí en el apunte tengo, o aquí en el libro de texto dice, y yo creí. Ahí está el diálogo, ahí está el intertexto. Bien, y seguimos por último. ¿Cómo vamos nosotros a gestionar en el aula el yo del alumno? Le vamos a dar oportunidad de hablar en esa primera persona, de ser él, de narrar sus propias experiencias, de ser escuchado, ¿no? A veces esa vieja discusión de es que no me escucha, bueno, es que tampoco a veces nosotros los escuchamos. Entonces, en la última dimensión, la pragma comunicativa tiene que ver con todos los valores que se generan en el aula como acto comunicativo. ¿Quién habla más tiempo? ¿Quién habla menos? ¿Quiénes están silenciados? En términos de pragmática, diríamos que el docente, y aquí se repite, ¿no? Es decir, aquí la que tiene el micrófono soy yo y la que está al frente. Todo lo demás deberán de estar callados. Si alguien tiene que hablar en el aula, deberá levantar la mano. ¿Cómo estamos gestionando eso? ¿No será que los alumnos que están todo el tiempo en silencio o callados también necesitan expresarse? También en cada silencio que uno instituya en el trabajo en el aula es una gran oportunidad de que también ellos hablen, y más en esta etapa tan sensible que es la adolescencia. Seguimos. Bueno, ahora, ahora ya vamos a empezar el taller. Yo traje unos ejemplos de escritos y los vamos ahora a repartir entre todos ustedes. A cada cual le va a tocar uno. Bueno, traemos 50, pero si hacen falta pueden compartir en mesa, y quisiera que nos diéramos unos 10 minutitos para que cada uno de ustedes leyera esos textos e identifique, marquen un círculo con cualquier señalamiento que ustedes consideren, algún error que ustedes vean ahí. Los traemos de escritura para homogenizar más, y son textos de primaria. O sea, decidí tomar textos de educación básica para, bueno, tratar de hacer el corte en el nivel, pues, en el que podemos llegar todos. Aunque sé que la convocatoria aquí es de secundarias, telesecundarias, y de secundarias, pero ahí están los textos, son textos reales, son composiciones. Aquí está la agenda de trabajo. 1, lectura individual de textos. Aquí cada quien con su posibilidad o sus propias hipótesis de intervención vaya en unos 10 minutitos que vamos a dar, cada quien vaya al encuentro de las fotocopias que les estamos dando. Después haremos una lluvia de errores, es decir, podemos ir alternando, decir, a ver, ¿tú qué viste? ¿Qué error viste? Pero lo más importante es que esos errores no se nos vayan entre las manos en la pedagogía de la sanción, ¿no? Ese adultismo del que hablaba yo, ¿no? Es decir, de ver al alumno como todavía un sujeto incapaz de terminar bien una obra, sino que ese error está manifestando, repito, ese trayecto interlenguaje, esa fase de transición entre el estado ideal de maduración del conocimiento por el que estoy trabajando en un programa a la realidad de la experiencia del alumno. Y bueno, aquí habíamos hablado de equipos de 5 personas, pero yo pienso que ahorita cada quien lo puede leer de manera individual, y daremos esos 10 o 15 minutos, los que sean necesarios, para después ir haciendo la lluvia de ideas con los errores que ustedes identifiquen. Los textos que tenemos son un dictado titulado La cooperación de la familia, de un alumno de tercero de primaria, un escrito propio, lo que llamamos composición libre, sobre los niños héroes, en donde la maestra expuso el tema de los niños héroes y el alumno de tarea captó y hizo su propia composición con los apuntes. Otro escrito libre que nos ancla mucho en la relación familiar con la abuela, y un dictado. Entonces, bueno, contamos tiempo y damos esos 10 minutos, y vayan ustedes identificando alguna incidencia que pudiera ser meritoria para representarse en la lista de cotejo.
Hola, hola. A ver, quiero ahorita hacer una pequeña pausa para lo siguiente. Primero, esta lista de cotejo que estoy proyectando es la que yo diseñé en mis 30 años de alfabetizadora. No va a casar con lo que cada uno de ustedes hace. Hacer la lista de cotejo no es trabajar un efecto espejo con el programa, ni con el libro de texto. Hacer una lista de cotejo es tomar las incidencias, los tropiezos, la cuesta arriba, las dificultades de los alumnos y sistematizarlas. Y va a salir diferente para cada grupo. Entonces sí quisiera, ahora que estaba en corto platicando con unas compañeras de preescolar que me dijeron, bueno, tratamos de elegir textos de primaria para pegarle un poquito, ¿no?, a todos los niveles y no quedarnos nada más en secundaria, pero yo les diría eso: la lista de cotejo es el fruto de ese acumulado de correcciones que año con año estoy haciendo con los alumnos, y tomo la decisión de canalizarla, organizarla, sistematizarla y categorizarla para, a partir de ella, guiar pedagógica y didácticamente mis futuros trabajos. Pues bueno, creo que tenemos ahora un poquito de tiempo para ir viendo las incidencias, y quisiera ante todo poner arriba de cualquier comentario que ahorita emerja para la lluvia de ideas el siguiente hecho. Esos textos que están ahí comunican, tienen un grado de completividad. ¿Qué es esto? Que aunque por ahí confunde el nombre de un héroe, un niño héroe, o se coma algunas palabras, o haya trabajado, a ver, vamos con el que es como un monolito, el primero. Voy yo primero el primero, el que es bueno, ahorita trabajamos este texto. A ver, ahí va. Voy yo también a trabajar algunas ideas generales sobre la intervención. Creo que es el primer texto que está bien. ¿Qué trabajo le cuesta de repente al alumno separar secuencias temáticas de un texto? Y lo seguimos teniendo ese problema en posgrado. El texto está, el texto funciona. El que tenga algunas incidencias periféricas, es decir, que no atenten contra el sentido global del texto, no lo sobredimensionemos. Muchas veces tenemos una ética de la ortografía rebasada que desalienta el trabajo del alumno. ¿Sí es importante la ortografía? Sí. Es parte de un componente de una comunicación completa, correcta, a evaluar. Sí. Pero no tenemos que sobredimensionarla, ni verla que nos lleve a invisibilizar todo el otro esfuerzo que ha hecho el alumno para construir el texto. Quisiera ver la imagen de preescolar. Bueno, el dibujo como experiencia previa a la escritura no es una preescritura, el dibujo ya es una escritura. Pero estamos demasiado afanados en preescolar a educar al niño que escriba su nombre, y parece un timbre de orgullo que salga de preescolar escribiendo su nombre, ¿no? Y tiene hasta una especie de valor o de divisa social entre los padres de familia. Mi niño ya escribe su nombre, y creo que si escribe su nombre ya está del otro lado del río y ya escribe. Pero es que está dibujando, guarda por ahí sus dibujitos. No, a ver, el niño en preescolar cuando dibuja ya está escribiendo. De ahí que venga el tema del hombre renacuajo, ¿no? Esa figura antropomórfica que todos los niños dibujan y que en ella está escribiendo su nombre, y que de acuerdo a las fases ya previamente descritas en el cognitivismo, pues lo van movilizando y deslizando hacia que ya prescinda del dibujo y empiece a escribir, pero el dibujo ya es escritura. Aquí en este experimento le pusimos al niño de preescolar, era una niña, le pedimos que escribiera la palabra mamá, y creo que es bastante evidente lo que está pasando, ¿no? Empezó con el sencillo trazo de triángulos ascendentes con la M, pero tranquilamente dijo: ¿cómo termino de escribir la palabra mamá? Pues dibujando la cara de mi mamá. Compañeros, compañeras, ahí dice mamá. De eso se trata análisis de errores, de identificar
esos pasos que dan cada uno de nuestros alumnos y valorarlos y potenciar precisamente lo que sí puede hacer, lo que ya puede hacer, no lo que desde mi mirada adulta, que me ayuda a legitimar esa distancia del que sabe y del que no sabe, y que, ¿por qué no?, me estimula ahí algún núcleo duro de cierto autoritarismo, ¿no?, sobre el otro que no sabe. Igual con el látigo de la evaluación, para nada más considerar y restar puntos en lo que no puede y no visibilizar lo que ya hace. También ahí, esos nervios sensibles está tocando análisis de error. Entonces, en este ejemplo, que me parece y que salió de manera espontánea, ¿no?, nos permite ver dos momentos históricos en la experiencia del sujeto cuando va al encuentro de la alfabetización. La transición del uso del alfabeto como una forma de representación de segundo orden de lo verbal, y el dibujo. El dibujo que existe en la experiencia civilizatoria desde el inicio, o sea, las civilizaciones precapitalistas dibujaban, ya después llegó la mercancía y los bienes y empezamos a contar y salieron los números. Tanto como civilización primero hemos dibujado y luego hemos escrito, es decir, filogenéticamente como especie, como ontogenéticamente como individuo cada cual, primero hemos dibujado y después hemos escrito. Entonces yo quería hacer énfasis para, tratar de llegar a todos los niveles y aquí representar la materialidad de este tránsito, en donde qué triste sería que consideráramos este ejemplo, ¿no?, como un desatino del alumno o como una falta de madurez, o hacerlo a un lado y decirle, todavía no escribes, todavía estás dibujando. Entonces encontremos las afinidades de esta analogía que presento ahora en la escritura preescolar con lo que cada uno de ustedes tiene en sus manos, que es esa sensibilidad del alumno para asumirse como persona que está en ese trayecto y que va a la búsqueda y al encuentro de este proceso de maduración. Bueno, pues creo que ya estamos en el momento abierto. Yo creo que ahorita ya dejamos pues el micrófono del otro lado por si alguien quiere hacer alguna intervención sobre la percepción de los errores. Sería regresar un poco a la lista de cotejo y que identifiquen ustedes cuál es la cualidad de los errores. No es solamente meterlo en un círculo con la letra escarlata de la sanción, sino ver qué lección implícita e encriptada está clamando el alumno y que no se le hemos dado, porque tenemos que obedecer el programa, porque tenemos que evaluar con los mismos criterios homogéneos, y en esa homogeneidad a lo mejor pues estamos faltando a un principio ético de flexibilidad y de sensibilidad al individuo y sus particularidades. Todos sabemos aquí que cada alumno tiene su propio perfil, su propia vida, su propia experiencia y su propio ritmo para avanzar. Bueno, pues dejaré yo el micrófono si alguien quiere ahora más o menos señalar alguno de los errores. Adelante, compañera. Se presente, nos diga qué sistema sirve y adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, doctora, por su ponencia. Tenía mucho interés en escucharla. Yo soy Claudia Humada, soy docente de educación especial, trabajo en USAER, soy psicóloga y yo quería comentar que, me parece muy, más allá de interesante, necesario que esto llegue a las aulas con los docentes, con nosotros, porque veía al inicio el esquema donde puso origen y meta, a mí me vinculó con esta zona de desarrollo próximo, ¿no? Y el interlenguaje como este vehículo para llegar a la meta, que a veces no es tan profundamente entendido esta zona de desarrollo próximo porque habla de un proceso de una concepción de desarrollo y aprendizaje. Yo hice aquí unas notas de cómo nos puede servir a nosotros, por ejemplo, la autorreflexión. Esto propicia la autorreflexión en los alumnos, que se den cuenta en qué me estoy equivocando o cuál es mi proceso de aprendizaje. Es decir, ver el error no como algo negativo, sino como un paso más. A lo mejor hablando de niños de preescolar o primaria, a lo mejor confundo la C, la S y la Z, pero ya estoy dando un paso a representar esa grafía en una palabra.
La metacognición, por ejemplo, el hacerles conscientes de su aprendizaje. Lo de las rúbricas a mí me encantó porque es como una guía para el alumno. A veces entre tantas cosas que tiene que aprender, es como ponerle una guía y que vaya direccionando su propio aprendizaje. Y bueno, yo nada más felicitarla por su ponencia. Me gustaría acercarme más adelante con usted para preguntarle otras cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera. Y qué bueno que hablas de la zona de desarrollo próximo, porque a lo que enriqueceríamos y podríamos vincularla es que los segmentos que permiten medir el progreso de esa zona de desarrollo es el error. Porque a veces lo vemos como algo abstracto, ¿no? Decimos, la zona de desarrollo próximo del niño, ajá, son fases, sí, pero ¿cómo voy a tomarle el termómetro a esos pasos? El error precisamente va a ser el principal elemento o unidad de diagnóstico que me va a permitir por el individuo y por la colectividad llegar a esos puntos. Bueno, dejamos el micrófono a otra intervención. Compañero, se presente y acá y luego usted, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Saldaña y soy maestro de educación primaria. Bueno, yo al revisar los textos, lo que me pasó dentro de la evaluación que empecé a revisar solamente la ortografía. Entonces, cuando empezamos a revisar la ortografía, pues solamente nos ubicamos dentro de la evaluación en ello, pero va más allá de la ortografía. Este texto es darle la voz al alumno para que él pueda expresar mediante él. Entonces, es aprovechar estos mismos errores porque los errores también expresan, entonces aprovechar los mismos errores. Y aquí es donde me surgió la siguiente duda, doctora. ¿Cómo cambiar la mentalidad del docente y del alumno para ver el error como una oportunidad de aprendizaje? Muchas gracias. Yo diría que cambiar un poquito la cultura de la evaluación. O sea, tenemos vinculado el error como un elemento para restar puntos, pero no compensamos con lo que se pudo hacer el alumno. O sea, ¿saben la cadena de la complejidad y del pensamiento para que esos alumnos pudieran redactar eso? Si lo pusiéramos en una balanza, lo que pasa es que no lo visibilizamos, ¿no? Sobredimensionamos la ortografía, o sea, nos vamos al estigma, ¿no? Nos vamos a restarle, nos vamos a una idealización de la perfección que no coincide con el momento en el que está en el alumno. Entonces, si nosotros pudiéramos medir su capacidad para ligar enunciados, para conectar verbos, para secuenciar cada uno de los episodios o módulos, porque hay una modularidad en toda estructura pedagógica en los productos que hacen los alumnos, diríamos que eso es muchísimo más valioso. Mi respuesta sería esa. Yo creo que empezaríamos por poco a poco transformar nuestra cultura evaluativa y hacer compensación, es decir, bueno, si se te fueron 3, 4 acentos, le cambiaste el nombre a un héroe nacional, pero lograste hacer 20 líneas, 40 líneas, te saliste del margen, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Entonces, esa sería un poco mi respuesta y muchas gracias por tu intervención. Adelante, compañero. Hola a todos, Cristian García de Misiones Culturales. El enfoque mío no es tanto pues adolescentes ni niños, sino más bien es una segmentación de estudiantes heterogénea, desde niños hasta adultos. Pero sí, a mí lo que me marcó mucho de lo que usted platica es que al sabernos o creernos que dominamos lo que compartimos, nos olvidamos que somos facilitadores y nos olvidamos de esa parte humana, ¿me explico? Por ejemplo, yo trabajo mucho con niños desde 7 años hasta adultos de 60. Entonces, el hecho de ver la esencia de la persona, no solo ver el papel, como usted dice. O sea, porque tú al ver a un niño, ahí como usted dice, por ejemplo, ese primer ejemplo se me hace buenísimo por la letra, por la caligrafía, por casi todo está perfecto. Casi es una narrativa como para imprimirla, para leerla, hasta para disfrutarla. Entonces,
el ver, a veces nos olvidamos también, es tanto lo que nos exige el sistema entre planeaciones, entre lo que tienes que hacer, que nos olvidamos de realmente disfrutar y pasar esa pasión, que realmente cuando algo te apasiona, pasarle esa pasión al niño para que no vea la escuela como algo de flojera, ¿me explico? Porque a un niño le dices matemáticas y dice, ay, qué hueva. O sea, ahorita con tantos estímulos que tienen, tenemos que hacer circo, maroma y teatro, y aparte si satanizamos, es súper, o sea, es todavía 10 veces más fatal. Entonces, pues este momento, siendo realistas, compañeros, los que están aquí es porque les interesa. O sea, la realidad, la mayoría ya se fueron. Y este es un tema que a mí me marcó, el hecho de ver el título me llamó la atención para verlo. Entonces es un modo de ser como semilleros entre nosotros y a donde estemos, no dejar morir esa chispa de lo que es la docencia, pues, de no solo llegar a la escuela y enseñar lo que te toca, sino dar más y darle al niño más de solo el contenido académico. ¿Me explico? Todavía tenemos tiempo para más intervenciones, que es lo que nos parece bien. Me voy así. Adelante, compañera. Se presente. Sí, yo soy Briseida Castro, doy en nivel secundaria la materia que decía el maestro, matemáticas. Y obviamente matemáticas es una materia que se tiene que vivir del error, si no, no vamos a avanzar. Entonces el niño tiene ese temor de ver, porque a lo mejor viene a que simplemente le revisaron un resultado y no un proceso. Entonces, cuando llegan, por ejemplo, a mí que me gusta revisar mucho el proceso, aunque no llegue al resultado, batallo mucho con él en que me entienda que el error, el que no se equivoca no aprende. Yo siempre le digo, si no te equivocas no vas a aprender. Y si vas a estar esperando que alguien lo haga por ti, no vas a avanzar. Y cuesta bastante trabajo en matemáticas llevarlo a esto, porque es algo más abstracto que la escritura, y hacerlo que se meta en el problema o que trate de resolverlo con palitos, con monitos, con lo que él tenga, no se atreve a hacerlo, porque como que viene limitado de que simplemente 6 por 4 es tanto y ya no, y si tú hiciste palitos o hiciste algo, piensan que va a estar mal. Y entonces yo tengo mucha dificultad en ese nivel para que el muchacho se atreva a hacer lo que él... Tienes un problema, desde que me hagas el dibujo, que lo estás entendiendo, ya estás sumando puntos para poder llegar a un resultado. Y esa sería mi intervención. Darle valor a cada fase. Y aquí ya se va con una misión la compañera de empezar a organizar esas falsas hipótesis, organizarlas, y que ese sea el trampolín para las siguientes generaciones. Incluso nos ayuda a nosotros para trabajar menos. Sí, esto de fijarnos nada más en el resultado, y que se ve mucho en matemáticas o también en química, es el famoso eficientismo. Debes de ser eficiente y eficaz en el resultado y no me importa el proceso. Y eso muchas veces conduce a la trampa, ¿no? Porque si nada más evaluamos el resultado, el alumno copia, porque no le da valor a la experiencia personal del proceso. Bien, vamos por acá. Así. Hola, buenas tardes. Muchas felicidades por su ponencia. Aquí, ¿cómo cambiar esa visión de la evaluación? En lo particular, yo doy clases a nivel secundaria, básico y media superior. Y bueno, tengo la concepción de que la evaluación para mí es como una retroalimentación en donde yo me voy a identificar cuáles son, bueno, yo voy a externar una síntesis de lo más importante que expuse en el periodo o en el semestre, y me voy a dar cuenta dónde están los principales errores. Pero aquí es bien importante hacerle la devolución al alumno
grupalmente para que ellos mismos les caiga el 20, como dicen, y poder ellos hacer una autorreflexión. ¿Y qué más? Una autorreflexión grupal. No sé si estoy equivocada, pero cómo cambiar esa visión entre muchos compañeros, inclusive entre nuestros directivos. Bueno, gracias, compañero. Eso que tú llamas de evolución pudiera estar incluso en la riesgosa frontera de la educación bancaria de la que habla Freire, ¿no? Te deposito una lección, me depositas el resultado de una evaluación. Te deposito una calificación, me depositas una crítica o un comentario sobre mi clase, ¿no? Entonces, ¿qué tal que juntamos todo eso? Cuando tú dices, es que tengo que retroalimentar, claro, porque es parte del diálogo. Pero ¿qué pasa si sumo todas esas retroalimentaciones? Empiezo a identificar los ejes que comparten y las experiencias, las recurrencias y los puntos que se repiten y las experiencias de los alumnos comunes. Ahí ya estás haciendo análisis de errores. ¿Cómo extenderlo al resto de los colegas? Tan fácil como decir, mira, que se pone más fácil toda la labor de corregir las tareas cuando yo ya tengo una lista de cotejo, que es una rúbrica y que es un compromiso colectivo y que se la doy al alumno. O sea, es decir, empezar ya a pensar en la autoevaluación, en la autorregulación del alumno y no seguir fomentando una dependencia de que el adulto le corrige al alumno y le dice lo que está bien y lo que está mal, sino que él vaya descubriendo desde su propia, insisto, autorregulación esas nuevas rutas. Yo lo haría un poco por ahí, compañera. Y muchas gracias por participar. Adelante. Muchísimas gracias por permitirme la palabra. Soy supervisora de educación primaria, pero muchos años, por 27 años, trabajé en grupo. Primer año, sexto año, casi por lo regular. Y cuando usted mencionaba el dibujo del alumno de preescolar, pues son por los niveles por los que pasa el niño para lograr la lectoescritura, ¿verdad? Es un nivel primitivo, presilábico, silábico y hasta llegar al alfabético. Y ahí está efectivamente la M de mamá. Entonces es de acuerdo al desarrollo y a las actividades que el maestro va generando para el niño lograr pasar por todas estas etapas. Entonces es importante. Cuando dijo el compañero que la lectura también tiene un sabor, ¿qué tal si al niño que escribió esta lectura dice, a ver, léelo, a ver qué entonación le da? La cooperación es participar con no, extra, nu, extra. A lo mejor ahí el niño él mismo reconoce el error de la división silábica al leerlo, al darle sabor a este texto. Y pues yo considero que atinadamente usted, doctora, lo acaba de mencionar, que es una nueva cultura, tanto para nosotros los maestros, como también para los alumnos. Y para los padres de familia. O sea, todos los que intervenimos en esto, que el alumno también sea sincero al autoevaluarse. En esto me equivoqué. Y esto lo puedo corregir. Gracias y felicidades por su ponencia. Felicidades también por su trayectoria, maestra. Bien, bueno, creo que todavía tenemos unos minutitos, de hecho. ¿Perdón? Media hora. Ah, bueno, todavía tenemos más tiempo, si no yo le sigo, pero es bueno que nos escuchemos todos. A ver, ahora me voy de allá para acá y anímense, todavía tenemos tiempo para oírnos. Gracias. Mi nombre es Miriam Meléndez, directora de primaria. Creo que, dentro de todo lo mucho que me llamó la atención, el primer shock para mí es el darme cuenta que tenemos bastante tiempo desvirtuando el tema de la evaluación. Fue un shock para mí, como decía el maestro, que lo primero a lo que uno se va a revisar es un tema de ortografía, es un tema de división silábica.
yo como directora veía, híjole, este maestro no le revisó nada, nomás le puso el garabato y ya, o sea, ¿qué fue lo que evaluó? Yo no entiendo, aquí no hay nada, o sea, no hay una retroalimentación, yo esperaba ver el mensajito de tú puedes, lo hiciste muy bien, o sea, todo lo más allá que yo puedo analizar, ¿no? En la evaluación, pero me lleva a pensar y de tarea a trabajar con los maestros en el volver a sensibilizar en la parte de cómo es que yo quiero evaluar o qué estoy evaluando en mis alumnos, cuál es la importancia para mí. Si la importancia para mí es nada más, pues ponerle el garabato, revisar la ortografía, o si va más allá de realmente lo que yo estoy evaluando es un logro o un esfuerzo. Y si realmente conozco también a mis alumnos, que sé cuál es el progreso individual de ellos. O sea, creo que eso es porque lamentablemente, entonces con el tiempo y la monotonía, llegamos a esta parte de poner a lo mejor nada más, no sé, el garabato y no realmente darme cuenta de cuál es el progreso que está teniendo y lo más triste, a no reconocerlo, a no hacerle saber al alumno que efectivamente yo estoy viendo su avance y que el alumno también lo necesita para poder seguir creciendo. No sé si me doy a entender como en esta parte. Entonces creo que el volver a retomar esto, la importancia de esto, el romper estos paradigmas que a lo mejor el mismo sistema nos ha llevado a simplemente poner o asignar una calificación tal, como experiencia, y lo tengo muy fresco en este momento, compartíamos con una maestra que me decía que le revisó las operaciones a un niño y bueno, sacó una mal y 9, ¿no? Y se lo da y el alumno se va. Entonces el alumno revisa sus operaciones y se da cuenta, las cuenta cuántas son y y regresa con la maestra y le dice, oye, es que no puedo tener 9 porque tú me pusiste tantas operaciones y si yo divido, entonces, híjole, esto de verdad me cae como en un momento muy preciso, vaya, en esa parte que dices, híjole, realmente el alumno y tenía toda la razón. O sea, el alumno estaba pidiendo justicia en su evaluación, dado que pues la maestra una mal le dijo 9. Pero el niño fue más allá y dijo, ya no, espérate, no puede ser 9 porque tal vez no eran las 10 operaciones y entonces cada una vale tanto, entonces lo correcto es que ellos, o sea, esa parte, ¿no? Y cuántas veces a lo mejor la manera equívoca de hacer ver el error o de calificar no permite entonces como el progreso o este análisis del alumno a poder seguir como esforzándose y apostándole también a su aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y sí, digamos que su manera de argumentar a favor fue usar las matemáticas, ¿no? Entonces ahí nos está dando una gran lección. ¿Alguien más? Compañero. Hola, maestra. Una gozadera. Soy exalumno de ahí Deciden. Fui alumno tuyo. Aquí hay un texto, justamente el de los niños héroes, que gocé mucho porque empezó a convertir un texto que se supone debería ser de no ficción en algo ficticio. Y empezó a poner que llegaron tanques y luego a Mel, etcétera, porque como que él se imaginaba que la guerra es así, ¿no? Y eso se supone que sería un error, ¿no? Porque al ser un texto histórico no debería de meter ese tipo de ideas, pero creo que lo mencionabas tú, que estos intertextos, luego que los alumnos ahí refieren, es algo muy interesante, porque a mí me pasa mucho que los alumnos así se agarran inventando cosas y se ve mucho la creatividad, pero luego lo detenemos con no, eso no es, ¿no? Cuando podría ser una oportunidad para explorar otras cosas que el alumno pueda desarrollar. Y ahorita que estaba trabajando con esto de estar señalando, ya me ha pasado muchas veces que con los alumnos estoy tachándoles o señalándoles
y se les ve la cara como de enojo, de molestia o de tristeza. ¿Cómo iniciamos ese diálogo con ellos para aplicar este método y convencerlos de que va a ser una oportunidad para ellos? Porque muchas veces me ha tocado de tratar de llevarlos hacia allá, porque ya me ha tocado contigo como alumno, que también tengo yo mi lista de cotejo ahí guardada, ¿no? de tu clase, y a veces muchos lo tomamos como que, ay, la maestra ya nos está regañando, ¿no? Pero luego ya lo aplicas y sí funciona. O sea, yo tengo la experiencia de que sí funciona. Pero ¿cómo convencemos al alumno, ¿no? que no es un regaño, ¿no? Que no lo está haciendo mal, sino que va a llevarlo a un lugar de mejora, ¿no? Pues empezaríamos al revés de cómo ustedes trabajaron. O sea, se entregaron estos textos y ustedes lo primero que vieron fueron los faltantes. Entonces yo creo que hay que empezar al revés. O sea, hay que empezar diciéndole al alumno, lograste esto, ay, se me olvidaba decirte, ¿no? No dividiste un par de sílabas, mira, esto va así, pero no sancionar. Compañeros, después de todo, poner una calificación, subir o bajar un punto, tiene un impacto mínimo a la huella y a la herida que podemos dejar en la emoción. Créanme que cuando están en doctorado rebota todo eso. Compañero. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julia Godoy. La verdad, no podía perderme de escuchar a la doctora. También soy exalumna de ICIDEM y es un deleite escucharla. Yo, amé estar con ella ese cuatrimestre y la sigo en redes porque me fascina leerla. Y bueno, dicho esto, que qué bueno que todos están aprovechando de este espacio con la doctora, pues a mí me gustaría, comentarles primero que yo estoy en preescolar. Me dio mucha risa porque al ver esa imagen dije, dice mamá, y sí, no me equivocaba, pero hablando del error, creo que en preescolar ya llegan con esa conciencia los niños del error, porque desde casa es como hacen algo mal y luego el regaño. Entonces, claro que llegan ya con el error interiorizado y cuando están ahí y uno los invita a hacer alguna producción gráfico-plástica y no les sale, ellos ya se sienten sumamente vulnerables y es que no me salió y ve uno la carita de angustia porque no logró producir ciertas cosas. Entonces, obviamente ustedes están en niveles más adelante, pero el error viene con ellos todo el tiempo. Entonces, esa es una aportación. La otra es que tristemente hay compañeras mías en preescolar que tienen un desconocimiento del desarrollo del niño y entonces hay muchas exigencias que no son justificadas y eso crea frustración en los alumnos. No por ser de preescolar tenemos como tal la materia, la asignatura, pero pues hay una serie de contenidos que se tienen que abordar y que tenemos que estar bien conscientes del nivel en el que se encuentra el niño, de su desarrollo, de las capacidades cognitivas que tiene en ese momento y sobre eso exigirlo, porque pues también si no está como muy desfasado y están los pequeñitos de primero y ya les exigen una coordinación y un razonamiento verbal que yo les digo, es que ¿por qué se lo pides? No está en su tiempo y aparte pues el niño frustrado y todo porque no lo puede hacer. Y bueno, la otra es compartirles un poquito, estoy haciendo como ganchito con alguna de las cosas que yo he aplicado y precisamente este ciclo escolar me llegó un grupo reducido, de que en 20 años que tengo trabajando jamás había trabajado con tan poquitos niños y ahora los conozco de cerca, de lleno, tal cual, sus procesos y resulta que llegó el niño etiquetado, ¿no? Estoy en tercero y primero y segundo fue el niño etiquetado a pesar de que estábamos a distancia porque no es que estábamos en la video, en la clase pues y no se está quieto y bueno, ya venía así con la etiqueta y la comparación porque el hermano estaba ahí con nosotros, entonces nada que ver con el hermano, bueno, ya saben, ¿no? El estigma de la etiqueta en todo su esplendor. Yo, claro que es un niño agresivo, es un niño que tiene serias dificultades para autorregularse y en el momento al principio, cuando empezó a golpear a los compañeros, claro que le dije, voy a tener que hablar con tu mamá porque esto no puede seguir así.
pero al ver su cara, su expresión así como, ay, otra vez van a hablar con mi mamá, entonces cambié, ¿no? Ahí la idea y le dije, ¿sabes qué? Tú le vas a platicar lo que pasó. Entonces, y se hizo consciente él del error, lo platicó con sus papás, él hizo un dibujo, le ayudaron a escribir ahí cómo fue la situación. Y creo que lo traslado pues a esto que nos comenta la doctora en cuestión de ese error no es nada más en alguna materia como español, matemáticas, química, todo lo que nos ha comentado, pues también yo lo veo en esa etapa, en lo socioemocional, y también fue muy benéfico para el niño, cambió. Pues ahora ya hasta las compañeras dicen, ¿qué le hiciste? Le cambiaste el chip y que no sé qué. Y bueno, es satisfactorio para mí, pero más para él, porque deja de ser el niño señalado, ¿no? Bueno, en general, creo que ya me extendí. Gracias por escucharme y doctora, pues un placer. Felicidades. Sí, en realidad nuestra cultura del error va más allá del aula, ¿no? Es una manera de interactuar con el otro, pero lo grave es que lo hacemos desde una certidumbre de perfección nosotros, ¿no? El que se equivoca es el otro y nosotros no. Adelante, yo creo que cerramos con este comentario para ya despedir. Un último comentario, adelante. Gracias, doctora. Mi nombre es Liliana Gaspar, también soy de preescolar. Y voy a hacer 3 puntitos rápidos. En primer lugar, en la mañana me tocó escuchar una conferencia sobre detonadores emocionales. Y nada más me quedaba yo pensando, cuando nosotros como adultos hacemos un esfuerzo para hacer un trámite, por ejemplo, una fila o algo, y llegamos y nos dicen no, físicamente tenemos una respuesta, o en el estómago o en el cuerpo hay una respuesta ante el no. Es lo mismo que les pasa a nuestros alumnos ante el error, ¿no? El marcarles el error es decirles un no. No somos conscientes nosotros, como dice la doctora, somos como el adulto, el perfecto, y les tenemos que decir el no para que nosotros seamos más perfectos. Pero lo mismo que nos sucede a nosotros ante una situación de la vida cotidiana, que también es una reacción química en el cerebro, que no recuerdo cuál es, pero generamos alguna sustancia, nos impide el concentrarnos en algo más. Nos decían en la conferencia de la mañana, cuando el cuerpo está en la defensiva, se preocupa por defenderse o por estar listo para huir o para atacar, pero no puede concentrarse en otros asuntos periféricos. Cuando el niño recibe un no, se bloquea para aprender. El primer punto. El segundo, como comentaba la maestra de aquí enfrente, también en preescolar llegan ya con el no puedo, yo no sé, porque ya tienen el miedo de que los papás les han dicho, así no se hace. Pero todavía en preescolar es más sencillo ayudarles a decirles si lo lograste, y que ellos pierdan ese miedo al error y lo intenten. De verdad, yo he tenido esa experiencia. Cuando ellos sienten la confianza en el ambiente, lo intentan, no se frenan. Y por último, el último punto de los textos que nos hizo favor la doctora de darnos, me llamó mucho la atención que los 2 que no son dictados son escritos libres, son del mismo alumno, y cuando el tema es de su familia, es increíble cómo escribió, tiene una seguridad, una perfección. Yo nada más creo que le faltaron acentos, la redacción, los nombres con mayúscula, cosa que en el texto de los niños héroes yo creo que no le fue tan significativo el tema, porque los nombres no eran tan correctos. Es decir, también el tema, ver que un mes antes, me parece, un poquito antes, que cuando escribió lo de su abuelita, el tema le fue muy significativo, le interesó, lo hizo con todo cuidado. Y el de los niños héroes, que fue en una fecha posterior, ya no lo hizo tan bien. Entonces, yo pensaría, el tema no le fue muy significativo. Gracias. Sí, definitivamente lo significativo es lo que más nos mueve. Bueno, pues es así como concluimos este workshop. Yo vuelvo a agradecer la confianza de mi querido colega Ramón. Y pues sin duda un éxito este evento Recrea. Muchas gracias, Ramón. No sé si quieras cerrar el workshop. Muchas gracias. Me pongo a sus órdenes. Estoy en el ICIDEM, trabajo en la maestría y en el doctorado que tenemos ahí. Y bueno, por aquí andaremos chocando como moléculas felices en este universo. Muchas gracias por elegir este taller.